José Guadalupe Posada Aguilar fue más que un grabador, fue un observador profundo del alma mexicana. Caminó por las calles del antiguo México con la vista atenta a la vida cotidiana, a las risas y tristezas del pueblo, y las transformó en imágenes llenas de crítica, humor y humanidad. A través de sus grabados, Posada logró que el arte dejara de ser solo para unos pocos y se convirtiera en un espejo, donde todos pudieran verse reflejados. El escritor Arturo Paz lo llamó joven promesa en un texto de bienvenida al periódico La Juventud Literaria, del 28 de octubre de 1888. La muerte es un tema universal de la expresión humana. El sentido con que se le cuida, la familiaridad peculiar de México, que proviene de tradiciones antiguas, considera la muerte no siendo trágica ni fúnebre, sino nupcial y natal, su cotidianidad inmediata de nuestras historias en México. La obra Gran Mole de Calaveras de José Guadalupe Posada se encuentra en colecciones del Museo de Bleisten. Es más que un simple grabado en madera, es una mirada viva y crítica hacia la sociedad mexicana de su tiempo, impresa por primera vez en 1930, años después de la muerte del artista. Esta pieza conserva el inconfundible humor negro y la ironía que caracteriza su trabajo. En ella, Posada logra transformar la muerte en una escena festiva y cercana, reflejando la manera en que el pueblo mexicano se ríe de la vida y de sí mismo. Posada no solo retrata personajes esqueléticos, sino también las costumbres, los excesos y las diferencias sociales del México del Porfiriato. Su arte, accesible para todos, no pertenecía a los grandes museos, sino a las calles, los periódicos y los mercados. Gran Mole de Calaveras es un testimonio del ingenio popular y de la manera en que la muerte, lejos de ser temida, se convierte en una compañera cotidiana llena de humor y significado. José Guadalupe Posada Aguilar fue un destacado grabador, ilustrador y caricaturista mexicano, reconocido por su invaluable contribución al arte popular y la identidad cultural de México. Nació el 2 de febrero de 1852 en Aguascalientes, México, en el seno de una familia humilde. Desde joven mostró un gran interés por el dibujo y las artes gráficas, lo que lo llevó a ingresar al taller del maestro Trinidad Pedrosa, quien le enseñó las técnicas del grabado en madera y litografía. A lo largo de su carrera, Posada desarrolló un estilo único caracterizado por su crítica social y política, además de su sátira hacia las costumbres de la sociedad mexicana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Su obra reflejó con ingenio las desigualdades, los abusos del poder y las tradiciones populares del pueblo mexicano. Uno de sus mayores logros fue haber llevado el arte del grabado a las calles, haciéndolo accesible para las clases populares mediante las hojas sueltas, periódicos y publicaciones ilustradas. Entre sus obras más representativas destacan las calaveras, figuras esqueléticas que utilizaba para burlarse de los vicios y defectos humanos. La más famosa de ellas es la calavera Catrina, originalmente titulada la calavera garbancera, que con el tiempo se convirtió en un ícono del Día de Muertos y símbolo de la cultura mexicana. Posada colaboró con diversos periódicos y talleres, como la imprenta de Antonio Vanegas Arroyo, donde produjo cientos de grabados en metal y zinc. Su producción artística fue sumamente vasta, abarcando temas religiosos, políticos, festivos y de crítica social. Aunque en la vida no alcanzó la fama que merecía, tras su muerte, su obra fue reconocida por artistas como Diego Rivera y José Clemente Orozco, quienes destacaron su influencia en el arte moderno mexicano. José Guadalupe Posada falleció el 20 de enero de 1913 en la Ciudad de México, en condiciones humildes. Su legado, sin embargo, trascendió el tiempo y continúa siendo fundamental para comprender la identidad visual y cultural de México. Hoy se le reconoce como uno de los principales precursores del arte gráfico popular y como un símbolo de la voz del pueblo a través del arte. La obra Gran Mole de Calaveras de José Guadalupe Posada se inspiró en la vida cotidiana y en las tradiciones populares del pueblo mexicano, particularmente en la celebración del Día de Muertos. En esta pieza, Posada representó a Calaveras realizando actividades festivas como preparar mole, con la intención de reflejar la alegría, la ironía y la cercanía cultural que los mexicanos tienen con la muerte. Su inspiración principal provino de la observación del pueblo y de sus costumbres, utilizando el humor como una herramienta crítica frente a las desigualdades sociales de su tiempo. En Gran Mole de Calaveras, el mole simboliza la mezcla de clases y condiciones humanas, ya que en la visión de Posada, la muerte borra todas las diferencias sociales y nos iguala a todos. Además, el artista tomó como referencia las calaveras literarias y las fiestas populares donde la muerte se personifica con alegría.
Su propósito no era solo satirizar a los poderosos, sino también retratar la esencia del pueblo mexicano, que se burlaba de la muerte y la convierte en una gran celebración. Por tanto, Gran Mole de Calaveras se considera una obra que fusiona la crítica social, tradición popular y humor gráfico, tres rasgos fundamentales del estilo de Posada y del arte mexicano de principios del siglo XX. Datos iconológicos. Sátira social. El grabado utiliza la figura de la calavera para crear una crítica social. Se burla de las clases altas y expone las injusticias de la época, como la pobreza y el estilo de vida de la burguesía. Crítica a la dictadura. El grabado puede interpretarse como una crítica al régimen de Porfirio Díaz, que coincidió con la producción de gran parte de la obra de Posada. Calavera garbancera. Aunque el grabado Gran Mole de Calaveras no es la Catrina, el grabado es parte del mismo universo de calaveras sátiras de Posada. La Catrina fue bautizada así por Diego Rivera en 1947, pero originalmente se llamaba Calavera Garbancera, y era una representación de los vendedores de garbanzos que aspiraban a ser elegantes, pero eran pobres. Datos iconográficos. La obra representa a una vendedora de tortillas, un oficio común de la época, y se inscribe en la tradición de los grabados de Guadalupe Posada que retrataban la vida cotidiana de la sociedad. En la obra observamos una calavera vendiendo tortillas. Presenta un difuminado suave y armonioso. La vendedora está vestida con ropa tradicional, un rebozo en los hombros y una falda larga. Con una de sus manos sostiene un canasto, con la otra un par de tortillas que va apilando en una torre, y detrás de ella otro pequeño esqueleto masculino. ¿Cuál fue tu experiencia al cruzar tema 3? Fue muy valiosa, ya que nos permitió conocer de manera más concreta los conceptos y técnicas que se emplean en los grabados de las calaveras de José Guadalupe Posada y su importancia en la cultura mexicana. Durante el tema, pudimos identificar detalles, interpretar mensajes y comprender el contexto histórico y social de las obras. Además, aprendimos a apreciar cómo el arte se refleja en las expresiones que trascienden a lo largo del tiempo y cómo pueden transmitir críticas sociales, valores culturales y tradiciones que influyen en la identidad colectiva. ¿Cómo te sentiste al realizar la evaluación? Al realizar la evaluación sobre el grabado Gran Mole de Calaveras de José Guadalupe Posada, nos sentimos interesados, ya que pudimos investigar más acerca del grabado en México y comprender su importancia cultural y social. Analizar esta estampa nos permitió entender cómo el artista utilizaba imágenes de las calaveras para transmitir mensajes profundos sobre la época, con una crítica humorística y satírica a las costumbres, diferencias sociales, política, gobierno, violencia de la revolución y desigualdad. Nos llamó la atención cómo a través del grabado Posadas logró expresar sus ideas y emociones sobre la vida y la muerte. Como se ha podido observar, José Guadalupe Posada creó arte basado en la mexicanidad y en la cotidianidad, haciendo que el grabado sea una vía de expresión de crítica, humor, tristeza y humanidad del antiguo pueblo de México. Para este artista, la muerte fue un tema que usó mucho en sus obras, ya que para él no era un sinónimo de fin, sino el inicio de algo nuevo. Sus obras plasmaron a las calaveras, que utilizaban para mofarse de los defectos de la sociedad humana, o en este caso de la mexicanidad. Es por eso que la gran obra Gran Mole de Calaveras es una crítica de la vida cotidiana del pueblo mexicano, donde mezcla humor negro y la ironía que caracteriza mucho a los trabajos de José Posada.